Hola a todos, bueno, yo soy Carolina Soto, estoy a cargo del Plan BIM de Chile y estoy poniendo aquí el tiempo para saber cómo voy con lo que les voy a contar y además porque voy a tener que hacer algo muy feo que mi mamá me enseñó que no se hacía, pero lo voy a tener que hacer igual porque me voy ahora en un rato a Chile de vuelta. Así que yo voy a hacer mi presentación, vamos a tener preguntas, entiendo, y después me voy a tener que ir directo al aeropuerto. Así que tengo que ir bien con el tiempo, pero tenemos harto tiempo. De hecho, me dieron harto tiempo para contarles lo que estamos haciendo desde Chile. Me gustaría partir agradeciendo a las autoridades, al viceministro, al vicecontralor y a los que han estado organizando esto, a Sheila, a Guido, a Miguel, porque lograron reunir un buen grupo de gente y espero que lo que les voy a contar sea algo que les sirva, la experiencia que hemos tenido nosotros desde Chile, que esperamos aparezca en algún minuto en la pantalla. Estaba en el pendrive directamente puesto en el USB. Espero yo que lo que hemos avanzado y lo que hemos hecho desde Chile con mucho prueba y error les pueda servir para que ustedes puedan avanzar un poco más rápido quizás de lo que nosotros lo hicimos. Así que voy a partir contándoles, perdón, siempre me pasa esto. Voy a hablar principalmente de dos cosas hoy día. Uno tiene que ver con la estrategia que implementamos en Chile para el uso de BIM desde el Estado y voy a avanzar en ese tema hasta llegar al foco del estándar, que es hoy día en lo que estamos principalmente centrados dentro del plan de Chile. Primero, ¿cuál es el contexto de la industria de la construcción en Chile? ¿Y por qué el Estado decide que es importante invertir los recursos del Estado, que siempre son escasos, en este tema? Por estos números, que probablemente sean muy similares aquí, porque lo que hemos visto es que son muy similares en los distintos países con los que tenemos conversaciones. La industria de la construcción es una industria que es muy importante en la economía, es parte importante del Producto Interno Bruto, es parte importante del empleo. Sin embargo, no es una industria que se destaque por su productividad. Lo que está acá en rojo es la línea del Producto Interno Bruto, cómo va creciendo en el tiempo en Chile, y lo que se ve en gris es la productividad de la industria de la construcción de Chile, que baja, sube, baja, pero a la larga más bien queda estanca o un poquito más bajo. Entonces, es importante que si es una industria así de clave para la economía, para los empleos, sea una industria que va avanzando y va siendo cada vez más productiva y no al revés. Y cuando partimos también nos tomamos de un estudio que se había hecho en Chile, que lo había hecho la consultora McKinsey, que investigaba cuál era la productividad de la construcción en Chile y cuáles eran los factores que estaban determinando esa, en este caso, baja productividad que tenemos. Cuando ellos fueron a comparar la productividad de Chile con la productividad de Estados Unidos. Y se dieron cuenta que nosotros somos la mitad de productivos. O sea, somos capaces de construir la mitad en el mismo tiempo que lo que se construye en Estados Unidos. Y las razones de eso tenían que ver con varios temas. Pero uno de los principales tenía que ver con esto, con que tenemos una industria muy fragmentada. Cuando hay un proyecto, obviamente esto es una caricatura, quizás ya la han visto en otros lados, funciona igual más o menos así. Tenemos un mandante que hace un requerimiento, que después pasa a un arquitecto, que pasa a un ingeniero, que pasa a un constructor, y cada uno trabaja en un silo. Cada uno de esos especialistas trabaja preocupado de lo que le importa a su empresa o a su organización y no se preocupa tanto de cómo va a ser el proceso completo de desarrollo del proyecto y si la información que entrega, por ejemplo, es una información que va a ser útil o que hay que rehacer o que se pierde en el camino, etc. No es su preocupación es hacer lo suyo y pasarlo. Y eso obviamente genera mucha pérdida de productividad, igual que la fragmentación que tenemos entre las etapas. Cuando tenemos un proyecto pasa por planificación, diseño, construcción y operación. Y son etapas largas, son etapas complejas, que muchas veces también, cada vez que terminan, nadie se preocupa realmente de cómo va pasando la información de una etapa a otra. Y nadie se preocupa de que la información no se pierda, de que la información que generamos en diseño sea realmente la que se necesita en construcción, etc. Entonces, ahí también hay una pérdida de eficiencia que va afectando la productividad total de la industria.
Por otra parte, también es una empresa que, o sea, es una industria que tiene, que maneja la información de la misma manera que lo hacía hace 10, 20 años, muchas veces. Sin embargo, los proyectos son cada vez más complejos, los proyectos se espera que salgan cada vez en menor tiempo y eso no se condice con la manera en que estamos gestionando la información que necesitamos para desarrollar esos proyectos. Tenemos una mano de obra en distintos niveles, poco capacitada y que no busca, no es una industria que esté preocupada de estar constantemente actualizándose. Y finalmente es una industria, en nuestro caso, que le decimos industria, por llamarla de una manera, pero en verdad está muchas veces más cerca de la artesanía que de la industria. No trabajamos con componentes prefabricados, la industrialización es algo que recién hoy día está impulsándose con más fuerza desde distintos sectores. Entonces, todos esos factores hacían que la industria fuera poco productiva y nosotros a través del BIM desde el Estado, que les voy a contar qué es lo que estamos haciendo, nos enfocamos principalmente en estos dos puntos, en la fragmentación y en la gestión de la información que se genera en los procesos de diseño, construcción, operación. ¿Y esto cómo afecta a los proyectos públicos? Ni siquiera ya a toda la industria. Y aquí quería detenerme para entender si la gente que está aquí, lo que me comentaron es que era público y privado, quería entender más o menos. ¿Cuánta gente de aquí es del sector público? No, yo sé que hay infiltrados del sector privado. ¿Y del sector privado? Siempre hay. Es bueno que estén, qué bueno. Bien. Este tema, bueno, afecta al sector público y el privado, obviamente, porque al final, si la plata del Estado se usa mal, nos afecta a todos. Pero es bastante, en nuestro caso, es bastante complejo en algunos proyectos. El Ministerio de Obras Públicas, en nuestro caso, es el ministerio que genera la mayor cantidad de infraestructura pública, porque genera proyectos como carreteras, pero también genera proyectos para otros ministerios. O sea, en muchos casos, el Ministerio de Obras Públicas construye hospitales para el Ministerio de Salud, construye escuelas o centros de formación para el Ministerio de Educación, construye los edificios del Estado también, o sea, los edificios donde están los ministerios, los construye el Ministerio de Obras Públicas a través de licitaciones. Y por lo tanto, si el Ministerio de Obras Públicas es poco productivo, eso afecta a todas las construcciones del Estado, a toda la infraestructura del Estado. Y nos dimos cuenta que a través de los números que ellos mismos demostraban, tenían problemas de modificaciones en los contratos, tenían problemas de retraso, tenían problemas de sobrecosto. Y uno dice, bueno, un 6% de sobrecosto no es tanto, pero son 140 millones de dólares, que en una economía chiquitita es mucha plata. Es mucha plata que se puede usar para hacer muchas otras cosas desde el Estado, más escuelas, más hospitales, mejores carreteras, etc. Y cuando nos fuimos a ver qué pasaba con el Ministerio de Vivienda en Chile es un ministerio que entrega principalmente subsidios para las clases más vulnerables, para apoyar la construcción de vivienda. Y ellos evaluaban que en 4 años habían perdido 385 millones de dólares, que también es mucha plata para el Estado. Y esa plata, además, cuando vamos a ver qué podríamos haber hecho con esos fondos, podríamos haber construido 10.000 viviendas más. O sea, 10.000 familias que hoy día en Chile viven en campamentos o viven de allegados con otras familias, podrían tener una casa. Perdimos esa oportunidad. O podríamos haber dado 2.000 subsidios para sectores ya no vulnerables, pero medios. 2.000 casas. O podríamos haber hecho reparaciones también de 75.000 viviendas que hoy día sufren daños por el tiempo o por catástrofe. Entonces, no podemos farrearnos esa plata. Farrearnos, no sé si es una palabra que se usa acá, pero no podemos perderla, no podemos botarla. Y entonces entra, ¿qué es el BIM? Y aquí también me gustaría entender si la gente que está aquí sabe qué es BIM o no. Voy a partir por la gente que sabe lo que es BIM. Ya, bien. Claro que unos que escuché cuando estaba sentada antes de que partiera la cosa que decían, el BIM es como el CAD en 3D. Esos no los cuento como que levantaron la mano, yo los escuché, porque eso no es, BIM no es CAD en 3D. O sea, no, es mucho más. Así que espero que si algo se queda de mi presentación, sea que el BIM no es solo eso. ¿Qué es BIM? BIM es un acrónimo
viene de Building Information Modeling, y el centro de todo lo que se está buscando a través del Estado en Chile, y que es lo mismo que se está buscando acá y en distintos países, todos esos beneficios están centrados en esa información que puede estar contenida en los modelos BIM. Y esa información es geométrica, obviamente es la forma, eso que el CAD es como el CAD en 3D, sí, hay una forma geométrica, y esa forma, que es información, ayuda a planificar los proyectos de mejor manera, pero también es toda la otra información que puede estar contenida en los modelos. Los materiales, los costos, los tiempos de construcción, los comportamientos térmicos, toda esa información que está dentro de los modelos nos puede ayudar a a planificar de mejor manera los proyectos y a desarrollarlos de mejor manera. Por lo tanto, aquí es clave cómo vamos a trabajar con esa información. Y por eso es clave entender que el BIM no es solo la tecnología, no es solo esos modelos que contienen información, sino que también y principalmente es cómo trabajamos con esos modelos. Y por lo tanto nosotros usamos siempre esta definición que viene de afuera y que dice que el BIM es, además de ser la tecnología, es la metodología y los estándares que permiten desarrollar los proyectos en todo su ciclo de vida, o sea, no solo en el diseño, no solo en la construcción, sino que también y principalmente en la operación de los proyectos, que es donde más recursos nos gastamos y es donde más recursos se gasta el Estado. Entonces, el BIM es para todas esas etapas de los proyectos y lo que busca es que trabajemos de manera colaborativa en este espacio virtual que son los modelos. Si seguimos trabajando de la misma manera fragmentada, en la cual cada una de las empresas y cada uno de los participantes de un proyecto está solo preocupado de su parte del proceso y de su beneficio, aunque lo hagamos con BIM, aunque tengamos los mejores modelos muy lindos de colores, no vamos a lograr ningún beneficio o muy poco beneficio. Por lo tanto, el centro siempre tiene que estar aquí en el trabajo, en cómo usamos BIM para trabajar de manera colaborativa, para tener una mejor comunicación entre los distintos participantes de un proyecto. Y aquí viene otro tema clave del entendimiento de BIM. Son estos modelos permiten planificar los proyectos y hacer una serie de cosas. Y en este caso, la Universidad de Penn State clasificó todas las cosas que se podían hacer con los modelos BIM en 25 usos, que son estos. O sea, nosotros lo tradujimos y lo ordenamos un poquito distinto, pero son estos mismos. Que van desde, yo puedo usar la información que está en un proyecto, en un modelo, para entender cómo ese proyecto se pone en el terreno y cuál es la mejor ubicación y si el terreno es apto para lo que estamos pensando o no. Puedo usarlo para estimar los costos, cuántas puertas, cuánto hormigón tengo en el proyecto y en base a eso saber cuánto me va a costar el proyecto. Puedo planificar cómo se va a desarrollar, puedo analizar el programa. Si yo como institución del Estado, por ejemplo, si el ministerio hace un programa y dice voy a tener tantos recintos, tantos baños, tantos auditorios, etcétera, luego a través de los modelos se puede validar que eso está cumpliendo, etcétera. No voy a ir para todos los 25 usos, pero lo que me interesa que quede claro es que hay mucha información que puede estar contenida, que puede ser usada para distintas cosas. Otra cosa que escuché de rebote cuando estaba sentada antes de partir el evento tiene que ver con la coordinación 3D. Muchas veces se habla de BIM como que, sí, BIM sirve para hacer coordinación y chequear interferencias y ver si las tuberías chocan con las cañerías o con las cosas eléctricas, con los ductos de aire, etc. Sí sirve para eso, pero ese es uno de los 25 usos que tiene BIM. Y a veces va a ser útil y a veces no tanto. Depende de la complejidad del proyecto, depende del foco. O sea, en una vivienda, quizás la detección de interferencias a través de BIM no va a ser tan relevante como otras de las cosas que se pueden hacer con esa información. Entonces, lo importante es que ustedes estén abiertos a entender todo el valor que tiene el BIM y luego entender cuál es el valor para ustedes, para su institución o para su empresa. Y en base a eso, implementarlo. En base a eso, capacitar a la gente, etc. Pero hay que entender que puede servir para todas esas cosas y en distintas etapas. Si yo pienso que
por ejemplo, aquí está la planificación de obra. Puedo usar el modelo para cruzarlo con el programa que yo hice en Excel, o en Project, o en Primavera, de cómo se va qué partidas se van a construir primero, cómo van a llegar los materiales a obra, etc. Pero hay que tener ojo también de que eso se puede hacer aquí, cuando ya tengo cierta cantidad de información que me permite planificar. Yo no puedo pensar que voy a hacer planificación de obra al comienzo cuando ni siquiera tengo un diseño claro. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer con la información, pero hay que enfocarse y hay que ordenarse en el tiempo de qué cosas puedo hacer y en qué orden. Y BIM, en el caso de Chile, y acá yo sé que es lo mismo, ya existe antes de la iniciativa del Estado. O sea, el plan BIM de Chile no llegó a inventar la rueda con esto de vamos a usar el BIM. Es divertido porque muchas veces vamos a charlas y hay personas o hay instituciones que dicen, la semana pasada nos pasó, nosotros trajimos el BIM a Chile en tal año. Nadie llevó BIM a Chile. Es muy difícil pensar eso porque el BIM es una tecnología que se viene desarrollando desde los años 70 conceptualmente y desde los 90 de software. Entonces, nadie inventa la rueda usando BIM hoy día. Lo que sí es clave es que pensemos cómo se organiza ese uso. Entonces, en el caso nuestro, el BIM ya se está usando hace varios años en el sector inmobiliario para la construcción de viviendas, en el sector de minería. Esto es un proyecto de Codelco, que es la empresa de minería del Estado, que está viendo fuertemente cómo incorpora BIM en las distintas faenas mineras. En proyectos de energía, por ejemplo, este es un proyecto que mezcla energía solar con energía hidráulica y que se está construyendo, o sea, se está diseñando para construcción en BIM. En los proyectos de infraestructura, hay distintos proyectos de carreteras que se vienen pidiendo con BIM hace tiempo. Hospitales también, y así como estos, muchos otros ejemplos, aeropuertos, clínicas privadas, mucho, moles, mucho también. Entonces, el BIM es una tecnología que muchas veces se ha visto con muy buenos ojos. El tema que nos ha faltado muchas veces en Chile es entender que no es solo la tecnología, sino que hay que pensar cómo se usa para que realmente nos beneficie. Y otro punto importante ahí, que no lo dije, tiene que ver con voy a volver al tema de la tecnología. BIM, hay muchos software que se llaman BIM, hay muchas marcas distintas. Hay una típica, que no la voy a nombrar, pero que muchas veces la gente dice, yo uso el programa X, entonces yo sé BIM. Puede que estés haciendo BIM, o puede que solo estés haciendo un modelo en 3 dimensiones, sin ninguna información a través de ese software que está categorizado como BIM. Es importante entender que hay muchas herramientas distintas para BIM, que hay unas que están más enfocadas en arquitectura, otras para infraestructura, otras para estructuras, etc. Y que no solo a través de usar el software voy a estar haciendo BIM, sino que tengo que estar pensando en el proceso, pero cualquiera de esos software, en el caso nuestro de Chile, cualquiera de esos software es bienvenido en un proyecto público que pide BIM. No se está pensando en un software en particular, sino que al revés, estamos pensando en cómo somos capaces como Estado de interoperar, de recibir información que viene de distintos software, pero en formatos interoperables que nos permitan utilizar esa información hoy y también en el futuro. Bueno, entonces teníamos el problema de la productividad y sabíamos que existía el BIM. Y entonces también fuimos a ver qué estaba pasando en otros países. Este mapa tenía otros colores cuando nosotros partimos, porque hoy día tenemos hartos colores aquí en América Latina y en ese minuto nada. No teníamos ningún país, cuando nosotros partimos en este proceso el 2015, de América Latina que tuviera un plan armado. Hoy día eso ha cambiado. Entonces tenemos países que están bien avanzados, creo que no se nota mucho la diferencia de colores, pero este es rojo y, por ejemplo, tenemos Estados Unidos, Reino Unido, algunos países escandinavos, Singapur y algunos países asiáticos también, que hace tiempo ya definieron, tenemos problemas que son similares a los que les he contado, productividad, fragmentación, etcétera, y los vamos a superar con BIM, y esos países años atrás ya establecieron ciertas metas desde el Estado de uso de BIM como manera de impulsar una modernización de la industria.
Luego tenemos países que tienen un mandato futuro, que no hemos llegado todavía a la fecha en que ellos establecen ese mandato, pero que ya está fijado. En ese caso, por ejemplo, estamos nosotros, que tenemos el mandato el próximo año. Hoy día también está Brasil en ese caso, España, Francia. Hay varios países que definieron que ya pusieron una fecha de decir, desde tal fecha nosotros vamos a pedir BIM desde los proyectos públicos. Tenemos otros países que están ya planificando esto. Aquí pusimos Perú en ese color, Argentina, que no han puesto una fecha, pero ya tienen gente desde el Estado trabajando en cómo se organiza eso. Y finalmente también hay algunos países que no han ido por el camino de fijar una meta desde el Estado, pero sí han hecho desde la industria un avance. En el caso, por ejemplo, de Australia, que sí, varios, este y este color se ven igual, pero estos son los de estándares y ese es, por ejemplo, Australia y los países escandinavos. Son países que han definido que no, por ahora, no van a tener al Estado como un mandante que obliga al uso de BIM, pero han sido capaces de generar estándares fuertes de uso de BIM que de todas maneras han ayudado a que esto permee en la industria. Entonces, ese es otro camino que funciona en países, yo creo, más ordenados que los nuestros. Y bueno, entonces en este camino de ver en 2015 teníamos problemas, sabíamos que el BIM nos podía ayudar, pero sabíamos que estábamos atrasados. O sea, Estados Unidos partió con esto de la GCA usando BIM el 2003, tuvieron el primer estándar el 2006, entonces nosotros el 2015 íbamos 10 años tarde. Reino Unido había partido el 2010 estableciendo una meta que era el 2016, íbamos 5 años tarde. Entonces no queríamos partir tan atrasados, queríamos adelantar, digamos, todo lo atrasado que estábamos. Así que en nuestro caso dimos vueltas, vimos los distintos procesos que se estaban llevando a cabo y nos dimos cuenta que el de Reino Unido nos podía servir. Si bien obviamente estamos bastante lejos del desarrollo, de la economía, de la cultura de Reino Unido, nos dimos cuenta que habían ciertas similitudes que nos podían ayudar a tomar, o que ese modelo de implementación de BIM desde el Estado nos podía ayudar. Y fuimos a ver cuáles eran los números y las metas que tenían propuestas en Reino Unido a través de la estrategia de construcción, que para ellos es el UK 2025, y tenían que ver con reducir costos, reducir tiempos de entrega, bajar las emisiones de carbono y aumentar las exportaciones, que nos parecían a nosotros metas similares o iguales, digamos, a las que nosotros queremos tener. Y los números también que ellos veían, habían empezado a demostrar en base a proyectos que usaban BIM, que es el gráfico de la derecha, nos parecían bastante, ¿cómo decirlo?, tentadores, digamos. O sea, ellos medían que en proyectos que usaban BIM desde el Estado, cada uno de estos es un ministerio distinto, habían logrado una reducción de entre un 12 y un 20% del valor del metro cuadrado, que es mucha plata, digamos. Y si pensamos que nosotros estábamos partiendo de una base que era mucho más improductiva, bueno, aunque no lográramos ser tan eficientes con BIM, tenemos gran camino de productividad que adelantar a través de seguir esos pasos. Así que decidimos partir buscando cierta alianza con el Reino Unido que nos pudiera ayudar a aprender de su estrategia. Así que establecimos un convenio de colaboración, que yo entiendo que ustedes también tienen, un convenio de colaboración con Reino Unido, y empezamos a establecer cierto contacto y entender cuál había sido la estrategia. Eso nos ayudó mucho a establecer una estrategia que hoy día está centrada en pensar el BIM desde los procesos, desde un cambio de los procesos de los ministerios, pero también nos ayudó a entender que no era hacer un copy-paste de un programa de otro país. Las diferencias económicas, legales y más que nada, diría yo, culturales que teníamos con Reino Unido eran tan grandes que no podíamos llegar y copiarlo. Que había lecciones que aprender, pero que había que entender cómo se aplicaba realmente a Chile. Y yo creo que ahí la distancia entre Reino Unido y Chile es mucho más grande que entre Chile y Perú. Yo creo que aquí incluso es más corta la distancia entre nosotros
pero son grandes esas distancias. Entonces nos pasaba, para darle un ejemplo, nos juntábamos con el equipo de Reino Unido y nos empezaron a hablar de las licitaciones. Entonces nos hablaban que armaban estos subgrupos de empresas con las cuales licitaban los proyectos. Entonces eran, no sé, pues finalmente eran 5 o 6 empresas que calificaban en estos grupos y podían participar en las licitaciones de, voy a dar un ejemplo, qué sé yo, hospitales. Entonces alguien de mi equipo levantaba la mano y decía, pero ¿y cómo se aseguran de que esas empresas no se ponen de acuerdo y una se gana la licitación una vez, otra la otra? Y nos miraba el inglés, se estaba para atrás, nos miraba y nos decía, pero eso sería ilegal. Y nosotros decíamos, sí. Entonces ahí cuando te das cuenta que hay un mar gigante de distancia y nosotros tenemos otros problemas que Reino Unido y por lo tanto hay cosas que se pueden aplicar y hay cosas que no, o que cosas que hay que adaptar. Entonces empezamos, les decía yo, a armar el plan BIM, fuimos a buscar este apoyo de Reino Unido. ¿Y qué es el plan BIM? Es este programa desde el Estado que busca poner foco en aumentar la productividad y la sustentabilidad de la industria, principalmente a través de influir en cómo se piden las obras públicas. Y por lo tanto nuestro foco principal es trabajar con el Estado para que el Estado sea un mejor mandante, para que el Estado sepa trabajar con la información, tenga los equipos capacitados y esa información que va pidiendo en los proyectos le sirva hoy día, pero le sirva mañana. El Estado, el negocio del Estado no es hacer una carretera, no es hacer un hospital, es que ese hospital esté funcionando hoy día y en 50 y en 100 años. Por lo tanto, lo más importante para el Estado tiene que ver con la mantención y la operación de esa infraestructura. Y por lo tanto teníamos que preocuparnos de que la información que el Estado recibe en un proyecto le sirva hoy, pero le sirva más que nada en el futuro. Obviamente no solo podemos trabajar con el Estado porque las licitaciones del Estado las responden los privados. Y por lo tanto también hacemos trabajo con los privados, aunque no es tan directo como el que hacemos con el Estado, para difundir y apoyar a que las empresas implementen BIM correctamente. Y finalmente levantamos en el proceso que teníamos una brecha gigante de personas capacitadas con BIM y por lo tanto también hacemos un trabajo fuerte con las distintas instituciones académicas para que incorporen BIM en sus cursos, tanto de pregrado, que le decimos nosotros, o sea, las carreras de formación, pero también que existan cursos para toda esa gran cantidad de gente que ya estudió, que ya salió y que necesita hacer como un upgrade de sus conocimientos. No queremos que la gente que ya está trabajando quede obsoleta y no sirva. No, queremos que esa gente que tiene experiencia, que sabe de proyectos, que ya ha participado, agregue a su repertorio de herramientas el BIM. Creemos que ahí es donde está el valor. Y entonces, este es el foco. Usar el poder de compra del Estado para impulsar la modernización. El Estado en Chile genera el 33% de la infraestructura, tanto vivienda como edificación, edificación e infraestructura. Y por lo tanto es un actor que puede mover la aguja de cómo se comporta la industria. Si el Estado dice vamos a pedir BIM en todos los proyectos y el proveedor que no se ponga al día no va a participar en las licitaciones, es algo que mueve a la industria. Que no significa que tenga que ser algo así rotundo, tiene que ser algo que se trabaja para que funcione, pero es un actor que puede organizar esto así. Y como decía yo al principio, no es algo que hayamos inventado nosotros, fuimos a ver que todos esos otros países que estaban en el mapa ya habían hecho eso. Y pusimos metas. Partimos a fines del 2015, principios del 2016, poniendo 2 metas principales. Una es que el 2020, que ya no nos queda nada, por eso me tengo que ir luego, porque tengo mucho que hacer allá todavía. La gran mayoría o un gran porcentaje de proyectos públicos se iban a requerir con BIM. Y una segunda meta es la conexión de BIM con DOM en línea. DOM en línea es otro proyecto del Estado junto con los privados que busca que los permisos de edificación, que hoy día en Chile, un permiso si yo quiero construir una casa, un edificio, tengo que ir a la municipalidad. No sé si se llama igual acá. La municipalidad, hay 345 municipalidades en Chile, tengo que ir a la municipalidad que me corresponde y pedir un permiso. Con una serie de papeles, pasan ahí 1 mes, 2 meses.
Y todos los permisos debieran pasar por las mismas revisiones, pero como dependen de distintos equipos que tienen distinta gente, que tienen distintas capacidades, que tienen distintas necesidades, hay mucho retraso con los permisos, hay mucho discrecionalidad, o sea, no siempre me van a aplicar los mismos criterios, y por lo tanto lo que busca DOM en línea es, DOM significa Dirección de Obra Municipal, que es la que me da el permiso. Busca que yo pueda ingresar todos esos papeles en Internet y busca estandarizar mucho más cómo me otorgan el permiso. Entonces, busca hacer más corto ese proceso y busca hacerlo más transparente. Y lo que nosotros buscamos es que al 2025 esa plataforma, que ya va a estar funcionando hace tiempo, además permita subir los modelos BIM y por lo tanto permita hacer una primera revisión automática de los proyectos que me indique si el proyecto está cumpliendo o no la normativa. Con eso lo que se busca es ser aún más transparente, porque el computador que revisa no es amigo de, ni del partido de, o etc. Y para llegar a todas esas metas, partimos de manera gradual. Lo importante de esto es dar un norte a la industria. O sea, nosotros aquí dijimos, vamos a poner eso el 2020, el 2025. Y en ese minuto las empresas decían, bueno, falta mucho, ahí nada, eso no va a funcionar, etc. Pero han tenido tiempo de ir viendo que la cosa avanza, y han tenido tiempo de irse preparando para el cambio. Lo mismo en las instituciones públicas. Al principio estaban un poco, algunas no creían tanto, pero ya saben que esto viene y han tenido tiempo para prepararse. Que no significa que estén todas listas, pero por lo menos han tenido aviso. Y aparte del foco del aumento de productividad, tenemos otros objetivos, digamos, que están alineados con, o que son la base de conseguir mayor productividad, que tienen que ver con, por ejemplo, calidad. No solo queremos ser eficientes, queremos que esa vivienda que se le entrega a una familia con el subsidio sea una vivienda que le va a durar 10 años, 20 años, 30 años, 50 años. Las viviendas en Chile es la principal manera de ahorro de una familia. Si el Estado le entrega una vivienda que se le llueve, que calefaccionarlo cuesta mucha plata, bueno, esa familia al final no tiene ahorro, porque se la gasta en mantener esa casa y no le hereda a sus hijos y no generamos patrimonio. Entonces, hay un tema importante desde el Estado de entender que la calidad de los proyectos es un tema social clave. Tenemos también acá, este otro punto era importante, no solo seamos más eficientes, simplemente seamos capaces de, cuando partimos un proyecto desde el Estado, realmente saber cuánto nos va a costar y realmente saber cuándo se va a entregar. Porque si no, tenemos que ir ajustando en el camino, agregando tiempo, agregando plata, etc. Entonces, mejorar las herramientas que tenemos para predecir cuánto nos va a costar y cuánto va a durar un proyecto. Estos son requerimientos que vinieron directamente, por ejemplo, de ministros, tener mejores herramientas para la participación ciudadana. Cuando voy a hacer una carretera que pasa fuera de un conjunto de vivienda, bueno, que esas personas que viven ahí realmente puedan visualizar lo que va a pasar con sus casas y tener una opinión formal al respecto. Entonces, no solo con un plano logramos eso, con papeles. Y bueno, y al final está el tema que les decía antes de asegurar que los proyectos cumplen las normas a través de conectar esto con una plataforma automatizada de revisión de la ordenanza, de la ley de urbanismo. ¿Y dónde estamos? ¿O de qué depende? Nosotros dependemos del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía tiene una institución, una agencia que se llama Corfo, que es la Corporación de Fomento de la Producción, que principalmente se enfoca en la productividad, en la innovación y el emprendimiento. Da subsidios y tiene una serie de programas que van en la línea de fomentar la productividad en distintos sectores. Y Corfo generó en el 2015 una serie de programas estratégicos enfocados en industrias específicas. Uno era la construcción, también hay unos programas de madera, hay unos programas que se preocupan del turismo, etc. Y nosotros estamos alojados ahí. Plan BIM depende entonces del Ministerio de Economía. O sea, somos iguales o muy parecidos que muchos de los que están aquí. Exactamente, muy bien, para allá iba. Y aparte, bueno, como siempre vienen los cambios de gobierno y todos pasamos
hay un poco de susto, ¿qué va a pasar? Más encima cambió el gobierno de un lado para el otro, aunque este es un programa completamente técnico, nunca se sabe si las nuevas autoridades van a venir con otra idea. Así que Corfo, como le parecía que este es un programa muy importante, reforzó y reafirmó que esto era un tema clave y un tema país, creando además una cosa que se llama el Comité de Transformación Digital. Y nosotros hoy día dependemos entonces también de este comité que ya está claro que pasa gobierno y que es un tema técnico y que no va a depender de las políticas del gobierno de turno, digamos. Y acá hay un tema relevante que es una decisión que se tomó, que tiene que ver con lo que decía el vicecontralor. En un principio la pregunta era, ¿dónde debería este proyecto? Debería ir en el Ministerio de Obras Públicas, decían muchos, porque el Ministerio incluso ya está pidiendo BIM y están a cargo de muchas de las construcciones. Bueno, pero no están a cargo de todos los proyectos públicos, porque el Ministerio de Vivienda también hace proyectos, el Ministerio de Salud también hace proyectos, Interior, muchos otros. Si lo alojamos en un ministerio que hace proyectos, nos va a pasar que los otros ministerios que también hacen proyectos probablemente no les va a hacer sentido, porque vamos a terminar con un BIM que está enfocado en esos tipos de proyectos y en los problemas específicos del Ministerio de Obras Públicas. Y por lo tanto, Salud va a querer hacer otro plan BIM y Educación otro plan BIM, etc. Y eso no funciona, digamos, porque una parte muy importante del BIM tiene que ver con estandarizar. Si le vamos a pedir a las empresas que usen BIM en los proyectos públicos, tenemos que ser capaces desde el Estado de pedírselos de una manera clara, ordenada, estandarizada. Si le pedimos todas las veces algo distinto, porque a Salud le gusta de manera de rosado y a Educación azul, estoy diciendo ejemplos tontos, digamos, pero es un poco eso, vamos a generar un caos. Entonces, ahí fue donde pensamos, bueno, pongámoslo en un ministerio que no desarrolla proyectos, pongámoslo en un ministerio que se preocupa de ser eficiente en el uso de los recursos y que además tiene plata para financiar el programa y le da una transversalidad. Entonces hoy día nosotros trabajamos con estas 18 instituciones que son parte, firmaron un acuerdo con el Plan BIM, donde están los principales ministerios que hacen infraestructura, obras públicas, interior, vivienda, educación, etcétera, y también las policías, que también en Chile hacen distintas infraestructuras, el Poder Judicial que hace los tribunales. Entonces todos participan, pero ninguno es el dueño. El dueño, entre comillas, tampoco es el dueño, pero el que articula es el Ministerio de Economía, que le da la transversalidad al proyecto. Y además importante, también tenemos instituciones privadas incorporadas, que son la Cámara Chilena de la Construcción, que es un gremio que en Chile tiene mucho poder y mucha fuerza, y recursos también para impulsar cosas así. Y también tenemos al Instituto de la Construcción, que es una institución público-privada, porque sabemos que esto no es algo que solo pueda fomentar el Estado. Necesitamos al sector privado también incorporado al proyecto, así como también el sector académico. Y esto, tips, quería decir eso de arriba, no tipa, me hice este slide solo para acordarme de decirles estas dos cosas. Para nosotros, y como una recomendación, estos dos temas fueron claves y los vimos, por suerte, tuvimos la capacidad de verlos y hacerlos desde un principio. Primero, para lograr un cambio así de fuerte, metodológico en el Estado, que es una máquina grande, difícil de mover, se necesita apoyo de las autoridades. Nosotros conseguimos desde un comienzo apoyo del ministro de Obras Públicas, de la ministra de Vivienda, del ministro de Economía, porque si bien finalmente los cambios recaen en los equipos que trabajan en los proyectos, tiene que haber un tomador de decisiones al más alto nivel que dice esto es prioritario, le vamos a dedicar esfuerzo y recursos. Si no, siempre hay otra prioridad más grande, porque el Ministerio de Obras Públicas no se dedica a capacitar en BIM o a implementar BIM, se dedica a hacer obras y por lo tanto, y más encima en Chile, bueno, a ustedes también les pasa, hay un terremoto y todo el foco se fue al terremoto. Entonces, si depende de los equipos, esa pobre persona que trabaja ese inspector fiscal, lo manda alguien de arriba y no puede decir, no, un momentito, porque yo ahora me voy a dedicar al BIM. No.
Entonces es importante que haya las autoridades tengan claridad de este tema y le den prioridad dentro del trabajo de los equipos para que el cambio realmente pase. En el caso nuestro teníamos a los ministros y a través de los ministros llegamos a la presidenta, que en ese minuto teníamos a la presidenta, y ella en 2 de sus discursos hacia la construcción habló del BIM y de que esto iba a ser obligatorio, y eso nos dio a nosotros el respaldo necesario para que después los ministros y otras autoridades entendieran que esto venía, que no dependía ya de su voluntad, sino que venía desde arriba. Eso es clave para que un cambio tan grande como el BIM funcione. Y el otro tema clave que nosotros logramos impulsar desde un principio es que logramos armar un equipo dedicado a este tema. Yo sé que es difícil, yo sé que tuvimos mucha suerte, se alinearon muchos astros para lograr eso, pero hoy día tenemos un equipo, somos 8 personas que estamos 100% dedicados a este tema. Y tiene que ver con lo mismo que decía antes. Esa persona del Ministerio de Obras Públicas, su trabajo no es aprender BIM, ni implementar BIM en los procesos. Su trabajo es preocuparse de que el hospital se construya, etc. Por lo tanto, es difícil cargarle la mano a esa persona de que además se tiene que encargar de un proceso tan complejo como este. Es importante tener un equipo que tiene capacidad de llevar la estrategia, de asegurarse de que los plazos se van cumpliendo, de que las acciones se van realizando. Y si pueden impulsar algo así, si pueden tener algo así, sería fantástico. Y aparte es importante involucrar cada vez más actores. O sea, nosotros tenemos este equipo, dependemos del ministerio, tenemos acuerdo con instituciones, pero además cada vez que hacemos algo, por ejemplo, el estándar, que les voy a contar en un minuto, tratamos de involucrar a la mayor cantidad de actores, tanto públicos, privados, academia. Entonces invitamos a los colegios de arquitectos, a las discusiones, a las asociaciones gremiales, a los institutos profesionales, para que cada acción y cada documento que se emite ya salga con una validación y sea útil para la industria. No sacamos nada con hacer algo que le hace mucho sentido al Estado, pero que a las empresas no les va a servir. Y por lo tanto, es más lento siempre ser tan democráticos. Al principio algunos se resistían, decían, ay, pero ¿para qué son tan democráticos? Y le van a preguntar a tanta gente, se demoran mucho. Pero al final hemos visto que eso demora, pero cuando las cosas salen, por ejemplo el estándar, no hemos tenido todavía alguien que diga, no, el estándar no sirve para nada, porque se construyó con tantas instituciones, con la visión de tantas instituciones distintas, que logramos que a todos les hiciera sentido y tuviera valor para todos. Y entonces, ¿cuáles han sido las acciones principales? Y antes de llegar al estándar, quería pasar por el capital humano. Nosotros, cuando partimos, nos dimos cuenta que había que enfocarse en 5 cosas. 5 líneas de acción les llamamos. Gobernanza, o sea, tener una institucionalidad que le diera el empuje a esto constantemente. Estandarización, capital humano, tecnología y difusión. Tecnología es una línea de acción, pero ni siquiera es la primera ni la segunda. Necesitamos software, necesitamos hardware, pero no nos podemos centrar en eso, porque lo más difícil del cambio de mover los proyectos como se hacen hoy de manera tradicional a BIM, no tiene que ver con comprar un software o comprar un hardware. Eso se hace, depende de la plata, pero eso se hace. Lo importante es tener estándares para que eso sea ordenado y tener a la gente capacitada. Y por lo tanto, esas dos líneas para nosotros son las más importantes. Así que voy a partir por capital humano y voy a terminar con el estándar. ¿Qué hicimos con capital humano? Nos dimos cuenta que teníamos... cuando se empieza a hablar de BIM, se empieza a hablar de... Hay mucha gente que tiene que estar involucrada en un proyecto. Y había un caos respecto de quiénes tienen que participar en un proyecto y cómo tienen que participar. Empezaron a surgir distintos como, bueno, todavía aparecen por ahí en los currículum, como nuevos cargos que la gente se ponía. Yo soy BIM XX, BIM Manager, Around the World, súper fantástico, etc. Los van a ver ustedes también. Y todos son el mejor, el primero, más el que la, por si acaso. El primero. Lo tiré. Y nos dimos cuenta entonces que necesitábamos de alguna manera generar una guía que les sirviera tanto a las empresas que necesitan capacitar o contratar, como a las instituciones académicas que necesitan capacitar también. Y a través de mesas multidisciplinarias llegamos a la definición de una matriz que tiene 5 roles BIM: dirección, revisión, modelación, coordinación y gestión. Y esos distintos roles que participan en un proyecto
No son nuevos cargos. O sea, si yo soy un arquitecto de un proyecto y además puede que tenga que hacer la revisión del proyecto en BIM o la modelación. No es mi cargo ser revisor en BIM. Mi cargo es seguramente el que ya tenía. Y una cosa que se me suma a mis funciones es revisar o modelar o coordinar. No definen una nueva disciplina, no vamos a hacer en Chile por lo menos nuevas carreras que se llamen coordinación en BIM. Van a haber cursos que nos ayuden a aprender eso, pero no son una nueva disciplina en sí misma. Una persona que ya existe en un equipo puede perfectamente desempeñar un rol o más roles, pero siempre que se capacite. O sea, yo no puedo de un día para otro hacer algo que no aprendí a hacer, que nadie me enseñó. Obviamente necesito pasar por un proceso de capacitación. Les decía, una persona en un equipo chico, una persona va a ser a veces modeladora, coordinadora, o al revés, en un proyecto muy grande quizás voy a tener 5 personas que modelan. Depende un poco de los tamaños, de las escalas de los proyectos que estemos llevando y de los equipos que tengamos. Pueden ser ejercidas por varias personas y definen capacidades que se suman a las competencias. Eso es muy importante. Nosotros nos empezó a pasar mucho que llegaban gente a trabajar en proyectos y decía, yo soy coordinador en BIM, porque hicieron un curso de BIM. Pero para coordinar un proyecto con BIM, no solo necesito saber cómo funciona el software, necesito también entender cuál es la normativa. No puedo atravesar una viga en un tramo más de X veces que me lo indica el ingeniero estructural. No puedo pasar la cañería de agua por sobre donde están mis bandejas eléctricas porque va a tener un problema. Entonces, hay conocimiento que va más allá del uso del software y que es importante que las personas que desempeñan estos roles la tengan. O sea, no es solo aprendo de BIM, sino que aprendo de BIM y eso además lo sé, sé todo lo que me enseñó mi carrera y me enseñó la experiencia de trabajo que he tenido. Y esta matriz, que define 42 capacidades para cada uno de esos roles, está disponible en nuestra página web. Si lo quieren bajar y revisar, les puede servir. Define distintos roles y todos estos roles tienen que saber algo de BIM, pero cosas distintas. Nosotros nos dimos cuenta que un proyecto que tiene, por ejemplo, una empresa tiene un gerente. Ese gerente, que si su empresa se va a mover a BIM, o el ministro, o el viceministro, o el vicecontralor, tienen que tener una capacitación en BIM. Pero esa capacitación en BIM no es para aprender el software de modelar. Esa gente no necesita modelar. Pero sí necesitan saber cuál es el valor estratégico para su proyecto, para su organización, de usar BIM. Entonces, estos distintos roles se tienen que capacitar, pero en distintas cosas. El que revisa el BIM, el Estado, por lo menos en Chile, no diseña los proyectos. La mayoría de los proyectos los hacen empresas privadas, pero los que están en el equipo del mundo público tienen que revisarlo. Entonces van a recibir modelos y van a tener que abrirlos, navegar, extraer información y por lo tanto necesitan una capacitación específica para poder saber eso. Entonces, nosotros detectamos que tenemos una brecha de 100.000 personas que necesitamos capacitar en BIM, pero no significa que necesitamos 100.000 personas que tienen que aprender un software. Muchos de ellos no necesitan software, nunca van a abrir un software, pero sí necesitan entender para el rol que ellos juegan lo que necesitan, de las competencias que necesitan. Y con esa matriz hemos ido trabajando con instituciones académicas, con centros de formación, y hemos ido viendo cómo, a partir de esto, y del boom que se ha generado, las carreras que enseñan BIM, que incorporan BIM, han ido aumentando, tanto en el sector más profesional como en el sector técnico, pero todavía nos quedan brechas importantes. Y también nos quedan brechas que tienen que ver con lo metodológico, que cuando se enseña BIM no se centre solo en el software, sino que se centre en enseñarlo de manera colaborativa, que las personas trabajen colaborativamente. Los arquitectos, yo soy arquitecto, nunca me enseñaron cuando yo estudié mi carrera a trabajar con los ingenieros, a trabajar con los constructores. Siempre te hablan como, el ingeniero, sí, te va a cambiar el proyecto. A los ingenieros estoy segura que les hablan mal de nosotros los arquitectos todo el tiempo. Y lo que estamos buscando con las carreras es justamente vencer eso un poco, lograr que desde el inicio hayan cursos interdisciplinarios y que se acostumbren a trabajar y a hablar en un lenguaje entre las disciplinas. Tenemos un programa de becas también desde el Estado que nos ha ayudado a capacitar más de 1.500 personas que, de nuevo, contra una brecha de 100.000 no mueve tanto la aguja, pero nos ha ayudado igual a meter ciertos temas que son importantes dentro de la capacitación, a que las mismas instituciones académicas se den cuenta que hay un mercado que no habían visto y por lo tanto hoy día hay también más cursos disponibles de BIM.
Estamos viendo cómo el BIM incluso entra en, no solo en la educación superior, le llamamos nosotros, sino que en los colegios. No sé si se llama igual acá, pero en el fondo cuando los chicos, antes de que cumplan 18, antes de salir del colegio, del liceo, también estamos viendo cómo el BIM entra en esos liceos técnicos para que ellos salgan en cuarto medio a los 18 años ya con ciertas herramientas que les permitirían a los que no quieran seguir una carrera emplearse, ir a empresas a trabajar ya con estas nuevas herramientas. Y la gracia es que estos chicos de 16 años les hablas 3 cosas y el software ya lo manejan perfecto. O sea, hay una facilidad ahí que no la tenemos los más viejitos. Y finalmente también tenemos una... ayer mencioné esto, pero hoy día traje la diapo. Un programa que estamos viendo recién como parte de que incluso los maestros tengan la capacidad de trabajar con BIM. No es lo que puso el periodista aquí, claramente no tiene sentido que los maestros aprendan a diseñar edificios en el computador. No es eso es la interpretación del periodista. Pero la realidad es, ¿qué pasa con esos modelos BIM que pueden tener la mejor información, pero cuando llegamos a obra... Y a mí me ha pasado, yo remodelé mi casa y finalmente era un papel todo cochino que usaban para construir, a pesar de que todo venía de un modelo precioso. Entonces, sí, casa de herrero, cuchillo de palo, dicen. Que para mí y mi obra habría quedado mucho mejor si es que esos maestros hubieran sido capaces de hacer eso mismo que está haciendo él, pero que está sacando una foto o estará viendo una app, con el modelo. O sea, si esos maestros les enseñamos a visualizar los proyectos en los modelos a partir de tablet y todo, vamos a lograr también que ese cambio llegue hasta la obra y no se corte, esa información no se corte en la última oficina por la cual pasa. Entonces, pero el tema es clave. Si no, podemos tener los mejores estándares, el mejor plan desde el gobierno, pero si la gente no está capacitada en los distintos niveles, el BIM no va a pasar. Y ahora entro a la segunda parte que tiene que ver con estándares. El estándar, bueno, el tema de la estandarización es el segundo tema que para nosotros es clave. Podemos usar BIM y seguir comunicándonos mal. Podemos hablar chino y griego y español a través de un modelo igual. Puede que no nos entendamos y puede que la información que está en esos modelos, si no nos preocupamos de organizarla y estandarizarla, de todas maneras sea inútil. Y aquí entonces... antes de entrar al tema del estándar, me interesa hacer foco en esto. Lo comentaron antes de que me subiera. Armamos este grupo de gobiernos latinoamericanos, que hoy día tiene 8 países incorporados, los que están ahí, en que estamos viendo cómo estos distintos países, que estamos todos en proceso de ver cómo desde los gobiernos impulsamos esta transformación de BIM, ¿cómo hacemos además para que las experiencias de los distintos países nos sirvan para que todos avancemos más rápido? Nosotros en el 2015, les contaba, fuimos a ver Inglaterra, cómo lo estaban haciendo allá. Y la experiencia nos sirvió mucho. Si no hubiéramos partido por ahí, estaríamos mucho más atrás porque habríamos cometido muchos errores que ellos nos dijeron, mira, nosotros tratamos eso, no funcionó, fuimos por acá. La idea de esto es lo mismo, o sea, que la experiencia nuestra, que la experiencia de Perú, que la experiencia de Argentina, que cada uno ha avanzado de distintas maneras, nos sirva para aprender más rápido entre todos y avanzar más rápido. Y también tender a maneras más comunes, y aquí entra el tema del estándar, compartidas de hacer las cosas. Finalmente, lo que no nos puede pasar es que a cada uno de nuestros países que estamos tan cerca termine con una manera distinta de usar BIM, porque entonces si queremos que una empresa, y pasa mucho, hay empresas de Perú trabajando en Chile, empresas de Chile trabajando en Perú y afuera, en toda la región tenemos mucho cruce de empresas, pero no nos puede pasar que si la empresa de un país quiere ir a otro país a hacer el proyecto, tiene que aprender todo un set de estándares que es completamente distinto. Eso, o sea, se puede hacer, pero es una pérdida de eficiencia para todos. Entonces, la idea de esto es tratar de que tengamos estándares similares. Obviamente no van a ser iguales porque hay que responder a ciertas cosas que son locales y específicas de cada país, pero que tendamos a estándares lo más comunes, compartidos posibles, para que sea más fácil compartir servicios y compartir información entre los distintos países. Así que este grupo ya tiene 8 países y además...
no sé si Miguel les habrá comentado algunos, o Sheila, anteayer, cuando yo venía llegando, nos enteramos de que nos ganamos un fondo al que estábamos postulando para financiar el trabajo de esta red por 3 años. Por lo tanto, ya no es como solo de la buena voluntad. ¿Arruiné la sorpresa? Ups. ¿No sabía? Sí, sí, el miércoles nos avisaron. El miércoles nos avisaron que finalmente salió el fondo, parece que lo redujeron un poco, eso sí. Pero estamos súper contentos porque ya no dependemos solo de la buena voluntad y el esfuerzo de cada una de las personas que está participando en ese proyecto, en esa red, sino que hoy día va a haber financiamiento para los documentos que se quieren generar, para las consultorías que se van a tener que hacer y para todo el trabajo. Así que eso esperamos que nos ayude a todos a avanzar más rápido. Bueno, y hoy día me pusieron presidenta, me subieron el pelo, digamos, pero en verdad es una secretaría ejecutiva, está a cargo de Chile y Brasil. Bueno, y aparte de ese tema, entonces que quería entrar por ahí, les voy a contar qué hemos hecho con los estándares o cómo llegamos a la construcción del estándar. Nosotros, les contaba al principio, trabajamos desde el Ministerio de Economía con distintas instituciones que hacen proyectos públicos. El MIMBU es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el MOP es el Ministerio de Obras Públicas y esta es el Poder Judicial. Trabajamos con todos ellos haciendo distintas acciones para que logren implementar BIM en los distintos proyectos que llevan. Y con algunos como el MOB, que ya estaba usando BIM desde el 2012, tenemos más acciones, ellos hacen más tipos de proyectos distintos, y aparte de ayudarlos a implementar BIM, hemos ido, por ejemplo, estudiando cuál era el resultado de pedir BIM de la manera más desorganizada que tenían ellos antes, y eso también nos ha ayudado mucho a avanzar. Entonces, hay distintas acciones según los tipos de proyectos y según las necesidades de cada una de las instituciones. Pero el foco aquí de la estrategia, y esto lo fuimos aprendiendo con el tiempo, tiene que ver siempre con estas 4 cosas. Hay que centrarse en el capital humano, en las tecnologías, hardware, software, pero principalmente aquí, en los procesos, que los procesos de desarrollo de los proyectos sean consistentes con BIM, que el BIM sirva para mejorar los procesos de desarrollo de los proyectos y finalmente las solicitudes de información. Muchas veces lo que nos estaba pasando en Chile, y a veces todavía pasa, es que las instituciones públicas dicen, necesito pedir BIM, no sé cómo, entonces contrato a un privado que me haga una base de licitación. Los resultados de eso que hemos visto no han sido tan buenos porque esa solicitud de información, si yo pido información con BIM, tiene que estar muy alineado en para qué la voy a usar. ¿Qué equipos, qué personas, qué capacidades tiene el equipo, qué software tengo, qué problemas he tenido generalmente en ese tipo de proyectos? No me sirve solo un súper buen documento que pide BIM, porque ese documento tiene que estar alineado con las necesidades específicas de la institución y del tipo de proyecto. Por lo tanto, nosotros ponemos la solicitud de información al final de estas 4, porque creemos que primero hay que enfocarse en estas 3 y entender esas 3 para hacer un requerimiento consistente con eso, consistente con lo que necesita y tiene la institución pública. Y entonces les decía, para ir construyendo eso, fuimos primero a entender cuál es el resultado de la pedida de BIM desde el Estado antes de estar organizada. Y vimos que el sector privado, las empresas que habían respondido a esas primeras licitaciones del 2012, 2013, 2014, decían, primero necesitamos que el Estado nos diga para qué va a usar el BIM. No sabemos, nos dicen queremos BIM, o a veces nos dicen una marca de software, y no tenemos idea qué información tiene que estar en esos modelos porque no sabemos para qué la necesitan. Y por lo tanto, lo segundo está conectado al primero. ¿Qué necesitan? ¿Qué me están pidiendo en el modelo? ¿Qué información tengo que poner? ¿Qué información no es necesaria? Luego, ¿cómo? Nos decían, necesitamos estándares, no sé qué niveles de detalle tiene que tener la información, qué tipo de información va, etcétera. Y finalmente, ¿quién? Nos decían, entregamos información, pero realmente el ministerio no tiene la capacidad de revisarla. O sea, me mato haciendo un modelo que me pidieron que tuviera de todo y finalmente sé que ese modelo queda en un cajón de alguien porque realmente nadie tiene la capacidad de usarlo. Entonces, también nos pedían, necesitamos que los equipos se capaciten para revisar esos proyectos con la información que nos están pidiendo. Entonces, esto vino desde el mundo privado, pero confirmó las sospechas que nosotros ya teníamos de dónde había que enfocarse. Me voy. Todavía no sale el avión. Ahí estoy.
Entonces, con eso en mente, también empezamos este proceso. Esto es un mapa de proceso largo, que está construido, este es el del Ministerio de Vivienda, que parte desde la idea hasta que el proyecto está construido y operando. Todos los proyectos en Chile, o la gran mayoría de los proyectos públicos en Chile, pasan por un ministerio, tienen que ser aprobados por un ministerio que se llama el Ministerio de Desarrollo Social. Y el Ministerio de Desarrollo Social evalúa si hay un beneficio social del proyecto y lo aprueba o no lo aprueba. O sea, puede estar el financiamiento para un proyecto, pero si el desarrollo social dice no tiene sentido, este proyecto no beneficia, no se construye. Y estas etapas que tienen los proyectos son todas iguales porque son las etapas que define desarrollo social y cada una de estas entregas va pasando a aprobación de desarrollo social. Por lo tanto, hay una estructura en este mapa que es común a los distintos proyectos independientes de si son de hospitales, de aeropuertos, de carreteras, etc. Y este mapa de procesos que levantamos con la institución, lo que hace es mostrar quiénes están involucrados en un proyecto y qué información usan y cuándo la entregan y qué hacen con la información. Y entonces en ese mapeo de los procesos que hicimos básicamente el equipo nuestro, que somos 8 personas, vamos a trabajar con las instituciones, con los equipos que hacen los proyectos en los ministerios. Fuimos levantando dónde dentro de ese proceso largo que tenían, habían problemas, habían puntos en los cuales la información no fluía o no era útil, etc. Y luego fuimos viendo cuáles de esos problemas que habían en los proyectos recurrentemente se podían solucionar con BIM. Hay que entender que el BIM permite hacer esas 25 cosas que les dije, pero no soluciona todo. Había muchos problemas, por ejemplo, el oficio, la carta no llegó a tiempo o no llegó con la firma correcta, entonces nos atrasamos 3 semanas, etc. Esas cosas es difícil que las solucione BIM, pero de todas maneras fue bueno levantarlas porque quedaron informadas a la institución, además que tenían esos problemas y ellos están buscando otros caminos administrativos para solucionar esos problemas que no se pueden solucionar a través de BIM. Y nos dimos cuenta que 2/3 de los problemas que habían sí se podían solucionar con BIM. En ese tipo de proyectos, esto no es igual para todos, esto era específicamente en un subsidio del Ministerio de Vivienda, aunque siempre hay una proporción así, hay cierta cantidad de problemas que se pueden solucionar con BIM y otros que no. Y luego volvimos a la tablita que les mostré al principio. Fuimos con los equipos de los ministerios y le dijimos, ok, usted reconoce que tiene todos estos problemas típicamente en un proyecto. Y entonces, ¿cómo cruzamos esto con las cosas que se pueden hacer con BIM? Ya, a ver, qué sé yo, el levantamiento de condiciones existentes, ¿les sirve para resolver Fuimos haciendo un cruce con ellos. ¿Y por qué con ellos? Porque ellos son los que saben cómo se hacen los proyectos. Nosotros sabemos de BIM, de capital humano, de procesos, etcétera, pero el que sabe qué papel se usa para tomar la decisión y cuál plano se envía a obra, etcétera, son los equipos de los proyectos. Hay una gran conocimiento y sabiduría ahí que es importante que esté involucrada en el BIM. Y por eso aquí conecto con lo que les decía, que por qué no es tan útil construir ese requerimiento desde completamente afuera del Estado, cuando contrato una consultoría para que me haga unos cuadros para la licitación. Eso no va a estar nunca alineado con estos problemas específicos que reconocen los equipos, porque no va a los equipos, no tiene por qué ser. Podría ser que esa consultora se sentara con los equipos y ahí sería fantástico, pero es clave que los equipos de los proyectos, con el conocimiento que tienen adquirido, participen de ese proceso. Y entonces en ese cruce nos dimos cuenta que habían ciertos usos que eran capaces de enfrentar, abordar y solucionar muchos más problemas que otros. Por ejemplo, el levantamiento de las condiciones existentes nos permitía solucionar un 18% de los problemas, mientras que la coordinación en 3D, el chequeo de interferencia, en ese tipo de proyectos, como era vivienda, solo solucionaba menos de un 2%. Entonces con esto priorizamos. Ok, usted va a hacer vivienda con el ministerio con el BIM, entonces pida BIM para las 3 primeras cosas, o las 4, no recuerdo exactamente cuántas priorizamos en ese caso, y así va a ser eficiente, va a tomar con poca información o con una información acotada, va a lograr superar muchos de los problemas que tiene.
Porque no le podemos cargar un modelo o a una empresa que nos haga un modelo que tiene información capaz de resolver o generar los 25 usos. Es imposible. No hay manera de hacer eso. No hay equipo que lo aguante, bolsillo que lo pague o software que lo maneje. Hay que enfocarse para que seamos realmente eficientes. Y ahí entonces entra el estándar que nosotros construimos. Es un estándar que se enfoca en eso, en ese cruce de información, en ese levantamiento de información y en cómo a través de esos usos que se definen vamos definiendo cuál es la información que se tiene que intercambiar. ¿Por qué era necesario? Bueno, esto ya se lo comenté un poco al principio. Teníamos nosotros, antes de que partiera el plan BIM, una serie de instituciones que ya habían empezado a pedir BIM de una manera muy desorganizada. Y teníamos una serie de proveedores que estaban tratando de responder a estos distintos requerimientos que les venían de distintas instituciones, pero que les era muy difícil porque eran muy desorganizados y todos distintos. Entonces, el estándar, o la solicitud primero y luego el estándar, lo que buscaba es hacer que el requerimiento que viene del Estado sea transversal, sea estándar y sea similar, independiente de si es para una vivienda o si es para una carretera. Obviamente no son los mismos usos, pero sí debiera ser la misma manera en la cual desde las mismas etapas, la misma manera de nombrar las cosas. O sea, hay una estructura detrás que puede ser similar, independiente de que el tipo de proyecto sea distinto. Y el estándar que construimos, además, está enfocado o se puede usar para distintos tipos de proyectos, en distintas partes de su ciclo de vida. Y está enfocado en esto, en qué es lo que tiene que pedir el Estado, el solicitante le llamamos nosotros, a través de esa solicitud de información, y cómo el proveedor, la empresa, le tiene que responder, tanto cuando está participando en licitación, como ya cuando una empresa se ganó la licitación. El estándar no es una norma en nuestro caso, sino que se incluye en las licitaciones públicas, y al incluirse es obligatorio. Y se llama estándar BIM para proyectos públicos, pero es completamente extrapolable a proyectos privados. Nosotros le pusimos para proyectos públicos porque era el foco en el que estábamos, pero no hay nada que sea que no aplique a un proyecto que tuviera un cliente privado. Y el foco del estándar, bueno, es la misma slide de antes, pero está principalmente enfocado en esto, en la información geométrica y no geométrica que tiene que estar contenida en los modelos, en los distintos parámetros que tenemos que poner en los componentes que están en los modelos para que el Estado pueda hacer esas acciones que tiene que hacer con la información hoy día y mañana. Y que esa información sea interoperable. El Estado no se puede centrar en pedir una marca de software, porque, bueno, en el caso nuestro, porque es ilegal, pero principalmente porque no le beneficia, porque en la medida en que seamos capaces de pedir un BIM sin enfocarnos en una marca, vamos a abrir el mercado a más proveedores, lo que hace bajar los precios, etc. Además, necesitamos integrar información que viene de BIM con plataformas que tiene muchas veces el Estado, que son propias del Estado. Pero finalmente este punto es el más importante para nosotros. Necesitamos que no quedemos atrapados por una marca. El Estado no puede depender de una marca, y si la marca el día de mañana decide que no va a tener más operaciones en Chile o en Perú, entonces no puede usar la información. Es importante que la información esté disponible para el Estado hoy día cuando se está construyendo el proyecto, pero mañana cuando lo estemos operando o pasado mañana cuando lo queramos remodelar. Y por lo tanto, el BIM es importante que sepan, cualquier software de BIM permite exportar información en formatos interoperables, que es un formato que se llama IFC, y permite abrir la información independiente de en qué software nativo original lo cree. El estándar nuestro lo construimos desde el 2016 hasta que se publicó ahora en junio de este año, y está basado en estándares internacionales. Lo que nosotros hicimos cuando partimos el plan BIM, sabíamos que había que usar estándares, sabíamos que era una base para que lográramos comunicarnos fluidamente a través de BIM. Y primero dijimos, bueno, es más fácil copiar un estándar, traducir un estándar de otro país y listo. Y nos fuimos a ver una serie de estándares internacionales y nos dimos cuenta que todos eran muy útiles, o muchos de ellos eran útiles, pero no llegaban al nivel de detalle que necesitábamos. Muchos de los estándares internacionales son guías muy cortitas, muy flaquitas,
de información, establecen códigos, establecen nomenclaturas, etcétera, pero nuestra industria, por lo menos la nuestra, espera mucho mayor información o explicación desde el Estado. Esperaban que les dijéramos mucho más. De hecho, incluso hoy día esperan que lo hubiéramos dicho mucho más que lo que pusimos en el estándar, sobre cómo se entrega la información, cuándo se entrega la información, qué les vamos a pedir y qué no les vamos a pedir. Y por lo tanto, ninguna de las guías que existía a nivel internacional iba a hacer esa bajada más detallada. Y por lo tanto, nos dimos cuenta que lamentablemente, no era llegar y copiar, y teníamos que hacer un esfuerzo mucho más grande. De todas maneras, nos preocupamos de que estuviera alineado con los estándares internacionales, por la misma razón que era importante que compartamos experiencias entre los países de la región. También tenemos que estar compartiendo cómo nos comunicamos con los otros países de Europa, de Estados Unidos, etc. Y por lo tanto, el estándar que nosotros creamos tiene una base a nivel tecnológico, a nivel general y a nivel de conceptos de los estándares internacionales. Los traje aquí. Toda esta información está en el estándar también está gratuito para que lo descarguen de nuestra página web. Pero básicamente una serie de normas ISO que regulan cómo se genera la información y cómo se guarda la información en BIM. Nada de eso lo íbamos a reinventar nosotros, obviamente, y fuimos tomando los conceptos que están en esas normas y basándonos en ellas. Escuchaba ayer que decían que Perú tiene un comité espejo de estas normas, o sea, Perú está adoptando estas normas también, Chile también las adoptó y por lo tanto las ISO se transforman en norma chilena, traducidas, y entiendo que es lo mismo que está pasando acá, o sea, esto ya lo están ustedes avanzando. Luego teníamos una base más general de cómo se entiende BIM, que también viene de las normas ISO, que también fuimos adoptando, y finalmente todos los conceptos que están detrás de cómo se organiza la información los fuimos tomando de una serie de guías y protocolos que están desarrollados a nivel internacional, en Europa, en Estados Unidos, que se los voy a mostrar en un segundo, que ya es las últimas cosas que les muestro, son los niveles de detalle, los usos, la tabla que les mostré 2 veces, los tipos de información, los parámetros mínimos. No vamos a reinventar la rueda en esto, tenemos que aprovechar que mucho del trabajo ya está hecho, pero tenemos que saber traducirlo y aplicarlo. Entonces, todos estos otros conceptos están tomados de guías internacionales y por lo tanto, cuando nuestras empresas vayan a Estados Unidos, los niveles de detalle, claro, allá se llaman Level of Development o Level of Detail, pero van a ser muy similares a lo que están acostumbrados a usar en Chile. Y eso nos va a ayudar a todos. El estándar, de nuevo, no se construye entre 4 paredes y de todos los actores que tenemos involucrados, participaron gran cantidad de ellos nosotros desarrollamos una base, un primer documento y lo sometimos a discusión durante todo un año con todas estas instituciones académicas y públicas y privadas. Y luego también pasó por una consulta pública, o sea, salió bastante validado el documento. Y el documento, volviendo un poco a lo que les he dicho antes, se centra en cómo se comunican las dos partes, en cómo se comunica el solicitante, la institución pública, con el proveedor, la empresa privada. Y se enfoca en que la solicitud de información sea clara y la respuesta con BIM sea clara. Entonces, ahí está el foco del estándar. Y básicamente el estándar lo que hace es decir, cuando usted pide BIM, tiene que tener estas dos cosas claras. Tiene que decirme para qué va a usar la información, que son los usos, y tiene que decirme entonces, en base a eso cuáles entregables me está pidiendo. Y los entregables, están aquí en la respuesta, pueden ser de estos 3 tipos. Primero, tiene que haber un plan de ejecución. El plan de ejecución es un documento que va antes de partir haciendo un modelo, que dice quiénes van a estar involucrados desde el lado privado, qué empresas van a participar, quién es responsable de qué información, en qué momento la va a ingresar, con qué software, con qué hardware, qué capacidades tengo en los equipos. Entonces, el BIM no es una cosa como misteriosa que va pasando orgánicamente cuando a alguien se le ocurre meter información en el proyecto. El BIM tiene que estar planificado como cualquier proceso. Gestionar la información a través de BIM es un proceso en sí mismo que tiene que estar organizado y planificado desde antes. Y por lo tanto, se les pide a los que participan en la licitación que hagan un primer plan de ejecución de oferta en el cual ya esbozan cómo van a hacer la gestión de la información en ese proyecto si es que se ganan el proyecto.
Y luego, si es que se lo ganan, tienen que hacer un plan de ejecución definitivo que ya explica en mayor detalle cómo van a trabajar con BIM, qué capacidades tienen y cómo van a cumplir lo que se les pidió aquí a través de BIM. Y luego también, obviamente, los entregables son los modelos y ciertos documentos que pueden salir de los modelos o que pueden entrar a los modelos. Es importante entender esto. Van a haber quizás mucha gente del Estado que nunca va a abrir un software en BIM, que puede que les pidan todo un proyecto en BIM, pero finalmente ellos pueden revisar la información en un Excel, en un PDF. Por lo tanto, los documentos que necesitamos que salgan de los modelos, es clave que queden declarados y organizados desde un principio, porque no queremos someter a todo el mundo a tener que obligadamente abrir un software de revisión en BIM y extraer la información. Esa información ya puede venir extraída por el proveedor. Y aquí hay otro tema súper importante. Existen una serie de software BIM gratuitos para revisar los proyectos. Siempre nos vienen a nosotros desde las instituciones públicas diciendo qué software tengo que comprar, me queda la ejecución presupuestaria, me sobran toda esta plata a fin de año, si no me la gasto la pierdo, entonces voy a comprar un montón de licencias. No sé si a ustedes les pasa eso. Si no te la gastas, te la pierdes, entonces vamos comprando licencias. Pero muchas veces no las necesitan, porque el Estado no hace los proyectos, los revisa. Y para revisar proyectos en formatos interoperables, yo les puedo, creo que en la página web nuestra hay una lista, si no se las puedo dar, hay una lista de software gratuito. Y eso es muy importante porque así vamos de nuevo ahorrando recursos para el Estado. Y bueno, y todo el estándar está hecho en base a estos 4 conceptos clave que vienen de los estándares internacionales, que explican lo siguiente. Aquí me van a decir, la institución pública me va a decir para qué voy a usar el BIM. Me lo va a definir en uno de estos 25 usos o en varios de estos 25 usos, idealmente muy poquitos. Luego, y con eso, esa es la obligación, esa es la obligación principal del mundo público. Y con eso el estándar mismo tiene una serie de tablas que me dicen, ok, si me están pidiendo que el BIM lo tengo que usar para esto, entonces ese uso me implica a mí que necesito tales tipos de información. Necesito ingresar tales parámetros en mi modelo. Necesito ingresarlos con tales niveles de detalle, eso también está como estandarizado en el documento. Y finalmente lo otro importante es que el Estado me diga para qué estados de avance de la información de los modelos lo va a usar. O sea, en qué etapas del proyecto lo va a usar. Es distinta la información que necesito para extraer costos cuando estoy en etapa de diseño, que todo es mucho más preliminar, que cuando ya estoy en obra. Y por lo tanto, esto también es algo clave que tiene que estar puesto aquí, en los entregables. Tiene que estar puesto, tienes que estar dicho, yo voy a usar el BIM para tal cosa en tal etapa. Y en base a eso el estándar me va diciendo, ok, entonces usted tiene que ingresar tales parámetros con tal nivel de detalle y tiene que ir entregando en distintas etapas la información. Entonces, lo que busca el estándar es que cada vez que una institución pública pide BIM, no tenga que ponerse a decidir todo. ¿Qué voy a pedir? ¿Cuándo lo voy a pedir? ¿Con qué nivel de detalle? Porque además la gente se pone creativa y empieza a pedir de más. Le pido, bueno, pero hagamos también, pero podemos hacer gestión de mantenimiento. Bueno, pidámosle para eso. Pero si estoy en etapa de diseño, no tengo la información para gestión del mantenimiento porque no sé qué equipos de clima se van a poner. Entonces, esto lo que hace es controlar un poco esa como ansiedad que nos baja, que decir, bueno, no tengo que pedir todo porque más es mejor. No. Esto busca acotar ese requerimiento específicamente a lo que realmente va a ser útil y eso ayuda a la institución a enfocarse y ayuda a que el privado no tenga que hacer mucho trabajo que no le va a servir a nadie. Y en resumen, y con esto voy terminando. Primero, lo importante es entender que el BIM es esta transformación digital que no está solo centrada en la tecnología y que es clave enfocarse en entender los procesos reales que tienen los proyectos y dónde están las brechas y cómo el BIM los puede ayudar y cuáles son los estándares que vamos a usar y cómo vamos a capacitar a ese capital humano que ya tenemos en los equipos públicos, que ya tienen un montón de conocimiento y lo único que necesitamos es que además sumen esta nueva herramienta en su repertorio que es el BIM. El otro tema clave es entender que esto, de nuevo, no está sentado en la tecnología. Si hacemos esto solo para pensar en tecnología, no nos va a resultar. El foco, en el caso nuestro, está puesto en productividad y está puesto en sustentabilidad y calidad.
En nuestro caso, se hizo como un plan de 10 años. Lo importante más que nada tiene que ver con anunciar los hitos. No le podemos decir ni al sector privado ni público, mañana tienen que tener todo en BIM, porque hay que prepararse, porque hay que capacitar, implementar, revisar, priorizar. Entonces es importante tener metas que dan tiempo para hacer implementaciones graduales del proceso. Bueno, ya lo había dicho arriba, estandarizar y capacitar. Pensar también en la transferencia metodológica. Yo les decía, nosotros somos un equipo dedicado. Bueno, pero yo no voy a ir a hacer el hospital. Yo necesito que yo y mi equipo transfiramos ese conocimiento a los equipos públicos, que son los que van a estar ahí por los próximos muchos años haciendo distintos tipos de proyectos. O sea, tiene que haber una transferencia a esos equipos, el conocimiento tiene que quedar instalado en esos equipos de los ministerios que desarrollan los proyectos. Y finalmente el otro tema, que quizás no lo toqué tanto, pero lo puse aquí para no olvidarlo, tiene que ver con entender que este es un esfuerzo que tiene que estar hecho coordinadamente entre el sector público, privado y academia. Nosotros impulsamos, por ejemplo, el Plan BIM, pero estamos coordinados con los esfuerzos, por ejemplo, del BIM Forum en Chile, que está organizado desde el sector privado, pero estamos viendo siempre cómo coordinamos. No, es tan grande el cambio y tan pocos siempre los recursos que hay para hacer un cambio como este, que sería un despropósito pensar que el sector público está empujando el BIM hacia allá y el privado hacia acá y la academia hacia allá. Entonces es importante coordinar para que lo poquito que cada uno de los sectores pueda hacer vaya siempre en la misma dirección y no se genera ahí un conflicto. Nosotros al principio nos decían, bueno, pero quiero implementar BIM. ¿Y a quién le hago caso? ¿Al Plan BIM o al BIM Forum? No es eso, o sea, no es una pelea, al revés, estamos todos empujando la industria hacia el mismo lugar y por lo tanto es importante coordinar y que eso se entienda hacia la industria, que no hay una pugna, sino al revés, hay una coordinación y un esfuerzo compartido. Y con eso termino. Gracias.